presentar ya elementos un poco más dirigidos hacia la eh, identificación de una propuesta de investigación, ¿correcto? Entonces, la semana previa hemos aprendido o recordado cómo identificar un elemento importante dentro de los productos de investigación que se conoce como artículo original, ¿correcto? Eso es lo que hemos recordado la semana previa. ¿Y por qué es importante un artículo original? También hemos recordado ello. Bien, por ejemplo, veamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ok, Sí se doctor. escucha, doctor. Sí, Sí se ya, escucha. perdón. Correcto, entonces, por ejemplo, no veo sus cámaras. ¿Están prendidas? ¿Están apagadas? ¿Cómo están? No los veo algunos nada más. Por favor, verifiquen sus cámaras. Gracias. Bien, entonces la semana previa habíamos mencionado diversos elementos vinculantes a la importancia de tener un, un elemento de los productos de investigación. Bien. Sin embargo, estos productos de investigación que se pueden identificar dentro de los formatos, modelos, artículos vinculados a ello, conocidos como artículo original, son muy importantes para identificar información, para identificar tendencias, para identificar elementos, no necesariamente, bueno, algo sucede aquí, perdón. Ya está. Entonces, estos artículos originales que obtenemos, recuerden, son muy importantes porque van a valorar hipótesis de investigación. Y las hipótesis de investigación son lo que van a permitir el progreso del conocimiento, porque probando hipótesis o negando hipótesis diagnósticas, luego de contrastarlas a través del método científico, es que el conocimiento va avanzando, va confirmando información o va negando otras. Ojo, ¿sí? Entonces eso es un punto importante. Entonces, en esta oportunidad, ya habiendo observado que manejan elementos vinculados a la búsqueda de información, lo que vamos a avanzar hoy es cómo evaluar esas propuestas. Hemos ido a las prácticas y hemos visto que no necesariamente lo que estaba interesado en investigar era lo que podía realizarse, era viable. Eh, y muchas veces para ver si algo es viable o no, no es suficiente la información del artículo. En práctica hemos visto algunos ejemplos, en los cuales, llevados por ustedes mismos, en los cuales observábamos que un artículo identificado dentro de los 4 solicitados podía ser una buena experiencia de investigación, pero faltaba valorar algo muy importante que es el elemento conocido como factibilidad. Entonces, de esos 5 elementos que valoran cualquier propuesta de investigación, el más importante es que sea factible, ¿correcto? De nada sirve tener una propuesta interesante,
novedosa, relevante, de gran aporte, si no es posible realizarla, si no es posible ejecutarla. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tienen que valorar es la factibilidad, ver que su idea de investigación sea ejecutable en el contexto donde hayan decidido hacerlo. ¿Bien? Entonces, en el contexto donde hayan decidido hacerlo, la propuesta de investigación tiene que ser ejecutable, realizable. Entonces, ¿será fácil encontrar propuestas ejecutables? Sí, claro que sí. Pero ¿quién es el elemento más importante que les va a indicar si la propuesta es o no es ejecutable? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo saber si una propuesta es o no es ejecutable? Gustavo Cárdenas, ¿qué opinas? Dependiendo de la cantidad de información que haya sobre el tema, doctor. Ya, hay mucha información. Eso lo hace ya ejecutable. ¿Qué opinas? También tenemos que ver la parte de la propia ejecución, ¿no? Porque puede ser muy costoso o poco costoso el proyecto. Ya, entonces mira, ahí has puesto un aspecto importante para elaborar la factibilidad, los costos. ¿Bien? Una propuesta de alto costo sin financiamiento va a ser difícil de ejecutar, no va a ser factible. Mientras que una propuesta de bajo costo tendría mayor probabilidad de ser ejecutada. Finalmente, recuerden, quien asegura los costos son ustedes, como parte del equipo investigador. No lo olviden. Entonces, son ustedes quienes van a poder indicar si es posible ejecutar o no dentro del punto de vista económico. Pero hay otros aspectos vinculados a la factibilidad y otro aspecto nos permite identificar si una propuesta es viable o no. ¿Qué opinan? Tirado León, ¿qué opinan? El tamaño de población y tendríamos que ver Wow, también excelente, en qué excelente. lugar vamos a hacer nuestro proyecto para poder evaluar así el tamaño de población que existe en el lugar donde se va a realizar. Excelente, me ha puesto otro aporte importante que es el tamaño de población. Excelente. Entonces, mira, cuán caro es mi proyecto, cuánto es mi tamaño de muestra, ¿correcto? Y dónde lo vas a ejecutar. O sea, dónde y cuánto es tu tamaño de muestra es lo que va a generar también valorar la factibilidad o la viabilidad de la propuesta. Uh-huh. Eh, ese cuántos son los pacientes, ¿es importante? Claro que sí. Cerca de la semana 3, semana 4, se les pide un cálculo de tamaño de muestra, donde participa algún estadístico. Y ese es un elemento importante para la factibilidad, ese tamaño de muestra. El número no necesariamente tiene que ser grande, puede ser un número pequeño y no hay forma de realizarlo. La vez pasada nos tocó participar de una tesis donde veía cuadros de cáncer renal, hacía cáncer renal. El tamaño de muestra para los casos era de 64 pacientes, adenocarcinoma renal. Y los controles eran 64 pacientes sin cáncer renal. Y hablando un poco de diseño. En la ciudad juntábamos solo 34 casos de cáncer renal a la fecha que se pretendía hacer la propuesta. Y mire, 68 casos no era un gran número. Bien, como también podríamos decir, necesito evaluar
necesito evaluar 500 partos, y definitivamente pues 500 partos te salen en algunos meses. Entonces no es necesariamente el número, es que ese número sea viable de identificar en el lugar donde tú deseas hacer el estudio. Yo con 68 pacientes con cáncer renal no podía ejecutarlo aquí en Trujillo. Si yo me llevaba ese estudio a Lima, al Hospital Rebagliati, era altamente seguro que lo iba a poder hacer. Lugar, número y lugar. ¿Quién sabe los números del lugar donde vas a ejecutar la propuesta, Morán Jiménez? ¿Quién conoce los números para valorar la factibilidad del lugar donde vas a ejecutar la propuesta? ¿Podría ser el asesor que te va a apoyar en todo el proyecto? Que va a trabajar Correcto. contigo. No es podría ser, es el asesor. El asesor con un rol potente aquí. Entonces, si no logras si no logran tener un asesor, no van a poder valorar factibilidad, ni van a poder argumentarlo, ni nada. Por favor, sus cámaras, colegas. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, eso es factibilidad. Es importante valorarlo. Ahora, veamos. Agüero, Silva. La factibilidad será importante evaluarlo dentro de la semana 14 y 15, o será importante evaluarlo antes de embarcarnos a trabajar 14 semanas. Tiene que ser antes, doctor. Correcto. Tiene que ser al inicio. Es en esta semana en donde uno ya valora la factibilidad. De lo contrario, no tiene sentido escribir 13 semanas, 14 semanas y tener una propuesta que finalmente no es factible. ¿Bien? Entonces, esos son elementos importantes que deben considerar. Para valorar ese aspecto sencillo que se conoce como factibilidad. Entonces, la factibilidad depende de eso que ustedes han mencionado. ¿Cuánto tiempo tengo para ejecutar mi proyecto? ¿Un año? ¿30 días? ¿2 años? Todo eso es lo que va a demostrar si es viable o no. ¿Qué logística cuentas? En práctica nos tocó evaluar una propuesta súper novedosa, súper relevante, bien interesante, pero la técnica que proponía no se hacía en el país, o raramente se efectuaba a nivel país. Entonces eso no era viable. La indicación era valorar otra propuesta. Entonces no olviden, su propuesta tienen que pasarle la factibilidad, y esa factibilidad desafortunadamente no la van a evaluar ustedes. Necesitan el soporte y la orientación de su asesor para saber esos números. El interés de una propuesta, o lo interesante de una propuesta, siempre va a ir vinculado a aspectos propios del investigador. ¿Cuál es el interés que tiene para desarrollar esa investigación y en qué tiempo va a poder manejar esa condición? La principal motivación de un equipo investigador es el interés que pueda tener en su propia propuesta. Entonces, si ustedes escogen propuestas que para ustedes mismos no son interesantes, definitivamente no van a perdurar en el tiempo. Durarán un ciclo y chao. Y eso no se busca. Busquen propuestas en las cuales realmente tengan interés, que de verdad quieran desarrollarlas. Y ahí viene el apoyo y soporte de nuestro equipo docente para poder generar propuestas metodológicamente viables.
novedoso. ¿Cómo valoramos la novedad de una propuesta? Sencillo, hay que ver si es vigente. Eso de vigente, ustedes mismos empiezan a ubicarlo y a demostrarlo cuando demuestran sus artículos originales de los últimos 5 años en donde el tema de interés está presente. En práctica hemos tenido algunas propuestas en las cuales los estudiantes decían, doctores, que no hay mucha información actual, y traían referencias del 2010, 11, 12, hacia abajo. Entonces, eso ya tenía que hacer llamar la atención de ustedes mismos, decir, ¿por qué si es algo tan interesante ya no se sigue investigando en la actualidad? ¿O hay menos cantidad de información a partir de ello? Porque probablemente ya no era novedoso. ¿Sí? Probablemente eso ya tenía un nivel de aceptación bastante alto, por lo cual ya no se investigaba al respecto. O había disminuido esa posibilidad de investigación. Entonces, vean sus antecedentes de investigación. Y siempre en ese tema novedoso, traten de evaluar en ese tema qué contexto vas a valorar. Voy a contrastar una hipótesis, voy a ampliar el conocimiento que se tiene al respecto, voy a contradecir la literatura que ya existe, voy a ir a favor de lo mismo con un diseño más interesante. Eso hay que valorarlo desde el momento en que sale la propuesta de investigación. Y el contexto ético mínimo que puedo comentarles para esta primera lámina, donde sale este término, es busquen no hacer daño a la gente. Y la mayoría de estudios que vamos a hacer no van a generar daño porque van a ser diseños de tipo observacional. ¿Correcto? Entonces, desde aquí ya todas las propuestas van a tener un respeto a estas normas de ética bastante altos. Y no olviden cumplir los tiempos registrados en los cronogramas y obtener las autorizaciones necesarias para poder llevar a cabo una ejecución. ¿Correcto? Si vas a trabajar con pacientes para entrevistarlos, para medir algún tipo de variable, para hacer cuestionarios u otros, pide su autorización. Vamos a ver más adelante la necesidad de un consentimiento informado en algunos casos. Y todas nuestras propuestas van a pasar siempre a través de un comité de ética. Relevante, ¿qué quieres aportar? Aportar respecto a un tema de aplicabilidad y la hipótesis que tú vas a probar, ¿para qué nos va a servir posteriormente? ¿Cuál es la utilidad que le vamos a dar a la conclusión que nos vas a compartir? ¿Qué utilidad? ¿Va a ser una utilidad solo para el paciente? ¿Una utilidad con mayor impacto, que son utilidades a nivel de salud pública? Vamos a generar conocimiento para otras investigaciones. ¿Qué investigaciones? Entonces, ese modelo FINER, factibilidad, interés, novedad, ética y relevancia, hay que desarrollar una breve redacción argumentando esas 5 características que debe tener tu propuesta. Es decir, la propuesta de investigación de Elías Atoche es factible debido a que A, B, C. Es interesante por, redactará porque le es interesante. Es novedoso debido a, redactará porque él es novedoso. A él y a su asesor. Recuerden, ustedes son parte de un equipo. Porque es ético y porque es relevante. Y luego que demuestran eso, hay que ver cuál es la propuesta de investigación que van a generar. Recién esta semana vamos a generar la propuesta.
Y esa propuesta de investigación se puede formular, expresar de diferentes modos. Existen diversas formas de expresar una propuesta de investigación. En mi percepción siempre, la propuesta o el modo más simple de expresar una propuesta de investigación es mediante los modelos clásicos de enfermedades que conocemos. Entonces, esos modelos clásicos nos permiten generar propuestas de investigación porque vamos a hacer propuestas similares. Por ejemplo, si yo tengo una condición denominada A, la voy a buscar relacionar con otra denominada B. Si voy a un ejemplo clásico, podría decir, si voy a un ejemplo clásico que no requeriría mucha, no sería novedoso ni relevante en este momento, sería el tabaquismo produce cáncer de pulmón. En su momento fue novedoso, relevante, interesante. El LDL mayor a 180 puede causar infarto agudo de miocardio. Esos son modelos de enfermedades. ¿Cuál es tu característica denominada A y cuál es tu característica denominada B? ¿Qué es lo que esperarías encontrar? Obviamente eso que esperas encontrar en relación a la característica A tiene que ser novedoso y relevante. Un poquito novedoso, un poquito relevante. No vamos a plantear, por ejemplo, propuestas como Helicobacter pylori puede causar linfoma gástrico, es algo plenamente aceptado. Hipertensión arterial puede causar enfermedad cerebrovascular, son asociaciones muy fuertes, ya. No son novedosas, ya son interesantes a las personas. Entonces busquemos algunas propuestas. ¿Dónde vamos a buscar esas propuestas con algo de novedad, con algo de interés, con algo de relevancia, y que sean viables? ¿En dónde vamos a ubicar eso, Rodríguez Braca? ¿De dónde nos van a salir esas ideas? Podemos buscar en páginas médicas, por ejemplo, PubMed, o en repositorios ¿De dónde va a salir eso, esas ideas? Luna Córdoba, te escucho. De la lectura de los artículos, doctor, puede ser de la lectura. Eso, Cecia, muy bien. De los artículos originales que nos hemos pedido. Esos que ustedes van a explorar, ahí hay ideas de investigación. Eso, más la experiencia del asesor, que tienen que generar una propuesta. Bien. Y cuando tengan una propuesta, procuren siempre llevarla a un modelo como el que les estoy planteando. A puede causar B. Así es, en simple es eso. Ese es un modelo causal y a partir de ese modelo tan simple se puede generar toda una investigación a través de metodología para este ciclo que perdura en tesis 1 y se finalice en tesis 2 con un informe final y sustentación. Por ejemplo, esa característica clásica, miren, tenemos dos variables, dos características, dos entidades, dos elementos a relacionar. ¿Cómo podrían relacionarse? Obviamente que para saber cómo se relacionan no es al azar. Tenemos ya información previa que obtenemos de los artículos. Y no es la primera vez que ustedes ven estas dos características juntas, ¿cierto, doctora Tirado León? Cierto, doctor. ¿Cómo lo relacionaría? A puede causar B. Como con esas características. No, como un factor de riesgo no hemos ni siquiera empleado el término factor de riesgo, ni factor predictor, ni factor protector, ni factor pronóstico, ni marcador de riesgo, ni nada, porque no estamos en ese momento. Estamos iniciando una propuesta. Para eso, ¿cuál es tu A y cuál es tu B? A sería tabaco y B, cáncer de pulmón. Entonces quedaría un modelo
El tabaco puede causar cáncer de pulmón, ¿correcto? Cuando ustedes planteen sus modelos, van a tener igual dos características y busquen cómo las van a relacionar. Veamos otro ejemplo. Tenemos dos características, ¿sí? Dos características. ¿Cómo las relacionas, doctora Romero Castañeda? Buenas noches. Sería, bueno, la hipertensión arterial causa insuficiencia cardíaca. Correcto. Entonces sería la hipertensión. Siempre Romero, en medicina, decimos puede causar. Puede causar. Porque mira, ¿sabes por qué? Porque mira, la anterior es mira, esta asociación es muy fuerte. Esa que hemos comentado ayer, perdón, en la lámina anterior, es bastante fuerte, ¿cierto? Sí. Pero también hay cáncer de pulmón no ocasionados por el tabaco. O hay fumadores que no generan cáncer de pulmón. Entonces puede causar. ¿Aquí cómo sería? Hipertensión arterial puede causar insuficiencia cardíaca. Excelente. ¿Eso cómo ubica la doctora Romero esas características? Las ubica basados en su lectura previa, las ubica basados en la información previa, las ubica basados en la información que ella ya conoce, en la información que ella ya maneja, en su literatura, en sus artículos de investigación. En eso se basa esa propuesta. ¿Correcto? En eso está basado. Entonces, estas características se puede compartir. ¿Se volvió a ver? No, doctor. Entonces, estas características que estamos interesados en relacionar, hay que siempre plantearlas desde un punto de vista fundamentado o argumentado en base a la literatura que ustedes ya conocen. Y si no la conocen, la relacionan evaluando los antecedentes sobre esa información que ya existe, es decir, sobre los artículos originales. ¿Cómo podríamos relacionar esas dos características, doctora Ramos Aponte? Diabetes mellitus no controlada puede causar o puede aumentar la mortalidad por COVID-19. Perfecto, entonces esas son propuestas de investigación, pero obviamente estoy usando ejemplos bastante obvios, bastante aceptados en la condición actual, ¿correcto? Pero ustedes van a identificar información dentro de sus artículos originales que les van a permitir formular o plantear propuestas de ese tipo. Entonces, la diabetes mellitus mal controlada podrá solo causar mortalidad por COVID-19 o podría relacionarse a otras cosas, según su experiencia. ¿Qué opina Rodríguez Martínez? A ver. Doctor,
Sí, ¿qué opinas? Lo siento, no escuché, doctor, nada. O Rojas Ávila, ¿qué opinas? Hola. Doctor, tampoco le escuché bien, disculpe. Ah, no, disculpe, está mal mi audio. Tirado León, ¿qué opinas? Doctor, la pregunta se refiere a que si solo puede causar mortalidad por COVID-19 en cuanto al aspecto de COVID o otras enfermedades. Como desees o enfocarlo. Porque enfócate solo en COVID, a ver, por ejemplo. ¿Solo podrá vincularse a mortalidad? Puede vincularse también a mayor riesgo de infección. Limpio el término riesgo, ¿sí? Limpio el término riesgo, predicción, pronóstico y todo lo que quieras. Puede relacionarse a mayores infecciones intrahospitalarias en los pacientes por COVID. Podría relacionarse también a mayores días de hospitalización. Podría relacionarse a mayor severidad. Y sigo aquí, ¿eh? Podría relacionarse a mayores costos. Doctor, ¿también podría relacionarse a trastornos de la coagulación? También de repente en pacientes con COVID. Pero obviamente para decir puede relacionarse tiene que haber argumento, información basada en tus artículos que argumente esa hipótesis que vas a plantear. Porque recuerda, el poner puede va a transformarse en una hipótesis posteriormente. Entonces, como ven, es variable. Puede usarse el mismo contexto de COVID o puede cambiarse el contexto y emplearse para otros desenlaces. ¿Correcto? Entonces, hay que recordar que esas dos características que pretendemos relacionar, ojo, van a estar vinculadas de modo diverso a lo largo del van a estar vinculadas de modo diverso en ese modelo causal. ¿Ya? Ese modelo causal puede explicar muchas características, muchos elementos. Bien, entonces, no olvidar estas dos relaciones entre dos variables, de dos características tan sencillas, tan simples, puede vincularse a diversos elementos. ¿Elementos como qué? Elementos como otros desenlaces dentro de la misma temática o otros desenlaces en otras enfermedades. Entonces, hemos vinculado de diversos modos sin cambiar la variable o la característica A. Entonces, según el lugar que tienen dentro de este modelo causal, observen, allí estoy generando un modelo en el que dice que la diabetes puede causar deterioro cognitivo severo. Miren, esto está al final. Es el resultado de esto. Sin embargo, podría generar otro modelo causal en donde esto está al inicio. Deterioro cognitivo severo puede
causar mala calidad de vida. Entonces, ¿quién determina el lugar de esa característica en el modelo causal? Ustedes, de acuerdo a su propuesta de investigación en la que estén interesados en desarrollar. Hay algunas características, hay algunos A o B que son observados por el investigador. Por ejemplo, el tabaco puede causar cáncer de pulmón. Es una característica que tiene que ser observada. ¿Por qué tiene que ser observada y no puede ser ocasionada por el investigador? ¿Qué opinas, Elías Atoche? ¿Por qué esa característica, tabaquismo, tiene que ser observada y no ocasionada por el investigador? Porque si el investigador digamos, la genera o interviene ahí, ya está, digamos, afectando el estudio. ¿Por qué afectaría el estudio? Porque ya estaría interviniendo. Ya. Y ya no sería fidedigno el estudio. Correcto. Veamos qué opina nuestro compañero Cárdenas, Gustavo. Doctor, sería porque en el momento que está interviniendo, o sea, exponiendo al paciente, se incurriría una falta de ética. Ya, eso es. ¿Sí, Elías? ¿Estás de acuerdo? No vamos a poner a un grupo de pacientes a fumar para ver qué pasa, teniendo mucha información actual que genera daño. ¿Se entiende? Entonces hay un dilema ético. Entonces, en ese momento, esa característica A la puedo estudiar, sí, pero no ocasionándola, solamente observándola. Y cuando yo observo esa característica, eso se denomina exposición. Tú también lo has dicho muy bien. Cuando tú la ocasionas, provocas o la generas, el término técnico es intervención. Obviamente uno genera una intervención buscando un beneficio, porque no podríamos generar una intervención buscando hacerle daño a los participantes. ¿Correcto? Buscamos un beneficio. Entonces, cada vez que tengas esas características A o B, pregúntate, ¿el que yo ocasione la condición A genera daño? Si dice sí, vamos por una intervención. Perdón, por una observación. Si es que genera daño. Y también analiza los costos, porque hay intervenciones que son muy buenas, pero son de alto costo. Valora la factibilidad, para ver si vamos por una intervención o por una exposición. Entonces, estas características observadas en el tiempo, ¿correcto? Hay diversas características observadas en el tiempo. Técnicamente se denominan exposición y resultado. O sea, ese A, que hemos visto, A puede producir B, el A siempre es la exposición y el B siempre es el resultado o outcome. ¿Sí? Resultado o outcome. Mientras que esas características ocasionadas por el investigador, provocadas por el investigador buscando un beneficio, técnicamente se denomina intervención y outcome. Esa es la diferencia. Entonces, ¿en qué se diferencia una exposición de una intervención? Vamos fijando esa idea, doctor Camacho Narro. ¿En qué se diferencia una exposición de una intervención? La exposición es... La exposición sería hacer que el paciente realice tal acción. No, esa es la observación. O sea, en la exposición tú observas y en la intervención tú ocasionas. ¿Se entiende la diferencia? De nuevo. Rojas Ávila.
Sí, doctor. En la exposición tú observas y en intervención tú ejecutas, ¿no? Estás interviniendo con los binoculares. Intervienes, tú produces, tú ocasionas esa característica A, buscando un beneficio. ¿Sí? La intervención tiene que buscarse siempre un beneficio. Ese outcome tiene que ser un outcome de beneficio. Entonces no olviden, técnicamente cuando hablemos de intervención, es tácito que eso lo va a producir el investigador. Y si hablamos de exposición, es tácito que lo vamos a observar. No lo olviden. Bien, ese A y B, que puede ser exposición y outcome, se debe pasar a un modelo como el que ven, que se llama modelo PECO o PICO. Hacer esto sin tener idea de qué vas a hacer no tiene ningún sentido. Lo primero es saber cuál es tu modelo causal, cuál es tu A y cuál es tu B, cuál es tu exposición o intervención y cuál va a ser tu outcome. Y como ven, una vez que tú identificas eso, vas a poder saber cuál es la población, todavía no lo hablamos, el comparador tampoco, pero vas a tener claramente ubicado la intervención y la exposición y el resultado. Eso es lo que hay que tener listo esta semana. ¿Cuál es tu I o E y tu outcome? Me explico, miren. Si ese fuera el modelo causal y fuera interesante el 2021, ¿qué es lo que debo colocar acá, doctor Barreto? ¿Tabaco o cáncer de pulmón? ¿Hola? Doctor, dijo si fuera el 2021. Claro, en la actualidad, para ese modelo causal, con ese ejemplo, mejor dicho, ¿qué debería colocar aquí? Basado en el ejemplo de arriba. Ah, de acuerdo. Ese es tabaco, doctor. Tabaco. ¿Y aquí? Sería cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Bastante sencillo, muy bien. ¿Basado en qué? Que entiende el modelo, que este es A y B. Exposición, outcome. Muy bien. Correcto. Gracias, Barreto. Morán Jiménez, para ese modelo, ¿qué debo colocar acá y qué debo colocar acá? En la intervención o exposición sería la diabetes gestacional, que sería una exposición, y en el resultado Excelente. sería un parto pretérmino. Excelente, lo has dicho muy bien, Morán. Tiene que ser una exposición porque no voy a andar generándole diabetes a la gente. Muy bien, Morán. Entonces, ha dicho, acá debe ser como una exposición, diabetes gestacional, y el parto pretérmino debe ser también el outcome, ¿correcto? Muy bien. Y Morán, avanzando un poquito, si P es población, ¿en qué población se evaluaría la diabetes gestacional y el parto pretérmino? Ahí mi población sería en gestantes. Perfecto, simple. ¿Ven? Qué simple lo hace Morán. Muy bien, excelente. Otro modelo. Alvarado Tuestas, ayúdanos. ¿Cuál es la qué va acá y qué va acá? En intervención iría el parto pretérmino y en resultado la mortalidad neonatal. Perfecto. Ahora, ¿el parto pretérmino para ti sería una intervención o sería una exposición? Recuerda que la intervención tú la provocas y la exposición tú la observas. El parto pretérmino, provocarlo, ¿estaría bien? No. Entonces, ¿qué debería ser? ¿Intervención o exposición? Exposición, doctor. Exposición, correcto, es una exposición. Muy bien. Y la mortalidad neonatal es el outcome. Perfecto. Podría verlo, si mi outcome es mortalidad neonatal, la población podría ser neonatos. ¿Correcto? Ahora el de aquí, mira.
Ansiedad, rendimiento académico inadecuado. Para todos es claro que la ansiedad y la exposición no puede ser una intervención, ¿cierto, Ignacio Ruiz? ¿O sí? ¿Puede ser una intervención la ansiedad? No, una exposición. ¿Por qué no sería una intervención? Porque no la podemos causar. Claro, o sea, sí la puedes causar, pero genera daño. Entonces, por eso, éticamente, muy bien, Ignacio, tiene que ser una exposición. Excelente, Ignacio. Y el outcome sería inadecuado rendimiento académico. Ahora, plantéame una población, Ignacio, para ello. Plantéame este boxo rojo. ¿En qué población podrías medir esto? En estudiantes de medicina humana. Estudiante de medicina humana. Otra población, Quispe-Cholán. Doctores que trabajan, no, residentes, que se encuentran en áreas de COVID. Excelente, médico residente en área de... Mira, qué interesante, cómo va creándose, ¿no? Médico residente que trabaja en área de COVID. Estudiantes de medicina que asisten al curso de proyecto de investigación del turno tal. ¿Cómo se pueden ir midiendo esas cosas? Ojo, esa exposición. Muy bien, ¿eh? Muy bien, excelente. Entonces, como ven, crear este modelo PECO o PICO solo lo puedes hacer cuando has entendido cuál es tu A y cuál es tu B. ¿Se entiende? Cuando creas este poquitito de aquí arriba, recién el modelo PICO es fácil de hacer. Y para que tú selecciones cuál es tu modelo causal, tienes que tener literatura y una conversación con tu asesor. Para este ejemplo, polifarmacia, mala calidad de vida, podríamos tener una población de adultos hipertensos, de adultos diabéticos, de repente de pacientes oncológicos, depende del interés que tengamos. Dislipidemia, deterioro cognitivo, puede ser solo adultos mayores. Miren cómo se va creando esta condición. Ojo, adelanto un poquito más. El comparador del modelo PICO, la mayoría de veces, ojo, no estoy diciendo siempre, estoy diciendo la mayoría de veces suele ser lo contrario de la exposición. Por lo tanto, si aquí es adulto mayor, dislipidemia, deterioro cognitivo, ¿cuál será el comparador, Barreto? El comparador, de nuevo lo digo, suele ser lo contrario, suele ser, no siempre es, suele ser lo contrario de la exposición. ¿Cuál sería el comparador, Amelia Sotelo? ¿No están los pacientes sin dislipidemia? Excelente, sin dislipidemia. No uses pacientes, porque cuando decimos pacientes nos confundimos con la población. Aquí se diría pacientes adultos mayores, dislipidemia, sin dislipidemia y el resultado, deterioro cognitivo. Por acá no pongan pacientes, porque se va a confundir todo. Si quieren poner pacientes, solo úsenlo en la P. Pacientes adultos mayores. Dislipidemia, sin dislipidemia, deterioro cognitivo. Excelente. Hidroxicloroquina. Menor mortalidad de neumonía. ¿Qué población? Adultos mayores. ¿Cuál sería un comparador? Ramos Garavito. ¿Qué comparador pondrías aquí? Los que no consumen hidroxicloroquina. Perfecto. Entonces aquí podría ser sin hidroxicloroquina. Pero ojo, ¿qué pasa si yo digo lo voy a comparar contra los que toman ivermectina? También es un comparador. Por eso les decía, la mayoría de veces es lo negativo del otro, pero ese negativo puede ser otro fármaco. Y nada más. Entonces, ¿qué esperamos para esta semana? Tener ese modelo causal claro. A, B. La mayoría de veces en práctica les vamos a decir cosas como cuál es el A y cuál es el B. Cuál es tu exposición, cuál es tu resultado. Y en base a eso, un FINER y sobre todo un PECO. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sotelo. Sí, doctor. Bueno, yo quería plantear mi proyecto de investigación
algo No lo que, podemos hacer aquí. Sí, porque pero solo tus quería compañeros son consultarle complicados. si o sea, la medición es en hospital y tendría que entrevistar. Obviamente, bueno, usted nos comentaba que no se va a ejecutar ahorita, sino de 1 o 2 años. Entonces, ¿podría No, va llegar a depender de tiempo cuándo o no? llevan tesis 1. Claro, en un Cuando año lleven tesis todavía. 1 tienen que estar ejecutando. ¿Quién va a decir si es viable o no? Créanme, doctores, no soy yo. Ya lo han dicho ustedes mismos, es su propio asesor. Te va a decir, sí, Amelia, esto es viable. O no, Amelia, eso no se va a hacer. Ok, doctor, gracias. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra duda? Mori Arbulú. Buenas noches, doctor. Disculpe, quería hacerle llegar un comentario porque algunos chicos hemos hablado con unos doctores, pero no nos han respondido. Y quería saber si usted se puede comunicar o hacerles el alcance de que estamos queriendo su ayuda para que nos respondan, al menos si pueden o no asesorarnos. Realmente no puedo interceder al respecto porque la situación de asesoría es voluntaria. Ah, ok, entonces buscaremos otro. Sí.